Buenas tardes, como estuvimos la semana pasada, para recordarles, mi nombre es Oscar Ruiz Franco, soy hematólogo, trabajo en el Hospital 2 de Mayo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto en pregrado como en posgrado para hematología. En esta sesión vamos a resolver 18 preguntas de la especialidad que están divididas, como ustedes verán en su pantalla, en preguntas sobre anemia, preguntas sobre desórdenes de la hemostasia frecuentes como la hemofilia y las trombocitopenias, algunas preguntas que involucran a neoplasias hematológicas como es el caso del mieloma múltiple y unas preguntas sobre pancitopenia. El primer caso que nos traen para resolver nos dan una pequeña historia donde se menciona a un paciente de 70 años de edad con una anemia crónica severa, con un volumen corpuscular de 110 femtolitros y una hemoglobina corpuscular media de 27 picogramos. La pregunta dice, considerando estos valores, ¿cómo podría clasificar a la anemia? Obviamente teniendo en cuenta las constantes corpusculares. Nos dan como alternativa 5. Dice la primera macrocítica hipocrómica, la segunda microcítica hipocrómica, la tercera normocítica normocrómica, la cuarta macrocítica normocrómica y la última microcítica normocrómica crónica. Por las constantes corpusculares debemos recordar que las anemias se pueden clasificar en anemias normocíticas, anemias microcíticas o anemias macrocíticas. En este caso debemos recordar los valores normales de estas constantes corpusculares. Debemos recordar que el volumen corpuscular medio evalúa el tamaño en promedio de los glóbulos rojos. Y este tamaño en promedio considerado normal para los glóbulos rojos fluctúa entre 80 a 96 femtolitros. Teniendo en cuenta eso, podríamos clasificar a esta anemia obviamente como macrocítica, porque el volumen es mayor de 96 femtolitros. Nos están dando 101 como valor referencial para este cuadro. En relación a la hemoglobina corpuscular media, los valores normales van de 27 a 32 picogramos. Por lo tanto, al tener una cifra de hemoglobina corpuscular media de 25 picogramos, obviamente es hipocrómica. Entonces la respuesta correcta sería la A, en donde se agrupan las dos constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Por lo tanto, esta anemia entraría dentro de la categoría de macrocítica hipocrómica. El volumen corpuscular medio se obtiene al dividir el hematocrito entre el número de rojos expresado en millones por 10. Y hemos dicho que los valores normales van de 80 a 96. La hemoglobina corpuscular media se obtiene dividiendo el valor de hemoglobina entre el número de rojos expresado en millones, también multiplicado por 10, y los valores normales hemos mencionado que van de 27 a 32 picogramos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, se trataría de una anemia macrocítica hipocrómica. En la siguiente pregunta, la premisa dice, ¿cuál es el examen de laboratorio que confirma el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro? También nos dan 5 alternativas. Recordemos que la anemia por deficiencia de hierro, como que explicamos en la clase de síndromes anémicos, vendría a ser la etapa final de la carencia de hierro o de la ferropenia. Entonces, esta anemia debe ser microcítica, hipocrómica para recordar, y si ustedes revisan sus diapositivas mencionadas en la clase anterior, deberían recordar que para hacer el diagnóstico laboratorial de la anemia ferropénica debemos valorar los niveles de hierro sérico, de la capacidad de transporte de la transferrina, el valor de la ferritina sérica y después el índice de saturación de esta transferrina. Entonces, de hecho, nos dan 5 alternativas. La primera dice, incremento de los niveles de ferritina de hierro, que obviamente es una premisa distractora, porque la ferritina se mide en el suelo. En segundo lugar, dice capacidad de fijación de hierro disminuido. Más bien la capacidad de fijación del hierro, es decir, la capacidad de saturación de la transferrina se encuentra incrementada porque evaluamos la proteína libre. En tercer lugar, dice disminución de los receptores de transferrina, que es
opuesta al diagnóstico de anemia ferropénica, porque cuando hay una carencia de hierro, los receptores para la transferrina están más bien incrementados, porque lo que se trata es de captar más hierro para transportarlo del macrófago medular hacia el eritroblasto. Habíamos mencionado en la clase teórica que la prueba de oro para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica en los niños es definitivamente el nivel de ferritina que está disminuida y que usualmente se acompaña de disminución del hierro sérico. Por lo tanto, la respuesta correcta correspondería a la letra C. Por último, mencionan saturación de transferrina disminuida, en donde pues es falso, obviamente, ¿no? De tal manera que la respuesta correcta es la D, que corresponde al nivel de ferritina disminuida en el suero, que sirve tanto para valorar el diagnóstico de anemia ferropénica en los niños y en los adultos. Obviamente en los adultos es mejor que se acompañe del nivel de hierro sérico, que también debe estar disminuido. En los niños la prueba más importante para el diagnóstico de anemia ferropénica es la disminución del valor de ferritina sérica. El tercer caso corresponde al de una mujer de 65 años de edad que consulta por síntomas de anemia, y una anemia más o menos importante porque expresa también los mecanismos compensatorios, como vendrían a ser las palpitaciones, que es la expresión del incremento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto taquicardia. Dice palidez, fatiga, palpitación al esfuerzo desde hace 2 meses. Además nos dan datos en relación al cuadro de glicemia de 98, una creatinina de 1,6, un hematocrito de 21, un volumen corpuscular medio de 68, una hemoglobina corpuscular media de 21 picogramos y una concentración de hemoglobina corpuscular media de 27. Nos están dando un nuevo valor, una nueva constante corpuscular, la concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué evalúa esta constante? Evalúa la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, pero expresada en porcentaje. Entonces, esta constante corpuscular, CHCM, o concentración de la hemoglobina corpuscular media, se obtiene de dividir el valor de hemoglobina, entre el valor de hematocrito multiplicado por 100, porque se expresa en porcentaje. Y los valores normales van desde 32 hasta 35. Después nos mencionan la amplitud de distribución eritrocitaria, llamada también IDE o índice de dispersión eritrocitaria, que en inglés corresponde a RDW, y nos dan un valor de 21%, recordando que los valores normales van hasta 14,5%. Entonces, en resumen, se trata de un cuadro de una anemia entre severa y moderada, porque tiene 21 de hematocrito, que correspondería en teoría a 7 de hemoglobina, y esta anemia se caracteriza porque es microcítica al tener un volumen corpuscular menor de 80, hipocrómica porque tiene una hemoglobina corpuscular media menor de 21 picogramos, y además esta hipocromía es confirmada o corroborada con la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que está en el valor de 27, cuando hemos dicho que lo normal es de 32 hasta 35. Además, el índice de distribución eritrocitaria, RDW en inglés o ADE en español, nos dice o está elevado en todas las anemias carenciales, sea ferropénica o sea megaloblástica, recordando que la que más trastorna o eleva el ADE o IDE o RDW es la anemia megaloblástica, en donde se pueden obtener cifras hasta de 40%. Entonces, ante una anemia microcítica, hipocrómica, y esta hipocromía confirmada con el CHCM, definitivamente la sospecha recae sobre una anemia ferropénica que corresponde a la alternativa E. La anemia refractaria, o también llamada mielodisplasia, se caracteriza porque puede ser una anemia macrocítica o puede ser una anemia normocítica. La anemia plásica en el 80% de casos es normocítica normocrómica, por lo tanto no va con los valores de constantes corpusculares que nos dan. La anemia perniciosa, habíamos hablado un poco de ella en la clase teórica y habíamos mencionado
que es aquella anemia que se caracteriza porque hay deficiencia de vitamina B12 debido a un cuadro de naturaleza inmune. Inmunoglobulinas de naturaleza IgG que se dirigen contra las células parietales del estómago y las van a destruir. Por lo tanto, no hay formación de factor intrínseco, que es la proteína importante para la absorción de vitamina B12. Las anemias megaloblásticas son macrocíticas hipercrómicas, por lo tanto no va con las constantes corpusculares. La anemia por insuficiencia renal crónica es normocítica, normocrómica. Tampoco va con los valores de las constantes corpusculares mencionadas en la premisa o pregunta. Por lo tanto, la que se ajusta a estos valores es la anemia ferropénica. Encontramos distractores en esta premisa, como podría ser el valor de creatinina de 1,6, pero al hablar estrictamente de anemia, no podemos dudar de que se trata de una anemia microcítica hipocrómica, y por lo tanto, lo más probable es que sea una anemia ferropénica. En relación a la cuarta pregunta, se trata del caso de una mujer de 65 años con el antecedente de gastrectomía. Recordemos que el estómago produce pues el factor intrínseco que ya hemos mencionado, es muy importante para la absorción de la vitamina B12. En este caso no se trataría de una anemia perniciosa porque tenemos el dato de la intervención quirúrgica, de la gastrectomía. Entonces es por falla desde el punto de vista anatómico, en el sentido que no está el lugar donde se puede producir este factor intrínseco. No es de naturaleza inmunológica, por lo tanto, la anemia no es perniciosa. ¿Qué expresa debilidad, disnea, medianos esfuerzos? Un hematocrito de 23, una anemia también entre moderada a severa, con ferritina sérica normal, por lo tanto, no es ferropénica, y además hay polisegmentación de los neutrófilos. Recordemos que la hiperopolisegmentación de los neutrófilos se evidencia cuando hay detención en la maduración, y las anemias que presentan detención en la maduración son las anemias megaloblásticas. Por lo tanto, por el antecedente de gastrectomía y por la presencia de polisegmentados neutrófilos, la primera posibilidad para el diagnóstico etiológico de la anemia que presenta esta paciente es megaloblástica. Además, nos dan el dato adicional de la ferritina sérica que se encuentra normal. Entonces, en resumen, la respuesta correcta corresponde a la alternativa E, o anemia megaloblástica, debido a la expresión de la detención en la maduración a nivel de los neutrófilos, la polisegmentación, y el antecedente de gastrectomía. Por lo tanto, sería una anemia megaloblástica por deficiencia en absorción de vitamina B12 sin que sea perniciosa. Siguiente pregunta, que tiene que ver con una premisa bastante corta. Dice, la anemia normocítica normocrónica se observa en uno de las siguientes entidades o enfermedades. Dice A, insuficiencia renal crónica; B, trastornos del metabolismo del hierro; C, trastornos del metabolismo de la vitamina B12; D, deficiencia de ácido fólico; y por último, deficiencia o defectos a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Empecemos de la parte final hacia la parte inicial, puesto que el diagnóstico o la premisa correcta o de marcar es la A, insuficiencia renal crónica. ¿Por qué no un defecto en la membrana del glóbulo rojo? Porque las membranopatías, sobre todo la esferocitosis hereditaria, que es la membranopatía más frecuente, se caracterizan porque son normocíticas pero hipercrómicas, no normocrómicas. Por lo tanto, no se ajusta a la premisa que nos dan en la pregunta. La deficiencia de ácido fólico es un tipo de anemia megaloblástica, y hemos dicho que las anemias megaloblásticas son macrocíticas hipercrómicas, que no se ajusta a la premisa tampoco de la pregunta. En la alternativa C tenemos los trastornos del metabolismo de la vitamina B12, que involucran también a las anemias megaloblásticas por alteración o deficiencia en absorción de la vitamina B12, que también pues es un tipo de anemia megaloblástica, por lo tanto macrocítica hipercrómica. El trastorno a nivel del metabolismo del hierro es usualmente previsible
que ella se exprese o que este defecto se exprese a través de una anemia microcítica hipocrónica. En cambio, la insuficiencia renal crónica sí se caracteriza por dar una anemia normocítica normocrómica, puesto que es debido a la disminución de la eritropoyetina. Y al no haber esta hormona o esta proteína de maduración para que estimule la producción de la médula ósea formará glóbulos rojos deficientemente en cuanto a cantidad, pero de color y de tamaño normales. Por lo tanto, la anemia característica de la insuficiencia renal crónica es la anemia normocítica normocrónica. La siguiente pregunta trata de una premisa en donde nos da un espacio para rellenar. Dice, espacio no se relaciona directamente con el alcoholismo, obviamente el alcoholismo crónico. La respuesta correcta es definitivamente la A, la deficiencia de hierro, pero analicemos las otras alternativas. La demencia se acompaña o es perfectamente comprendida en lo que vendría a ser el proceso o la enfermedad del alcoholismo crónico. Lo mismo que las cardiomiopatías, lo mismo que la hepatitis alcohólica, o lo mismo que las polineuropatías de tipo periférico por alcoholismo crónico. Lo que no va directamente con el alcoholismo crónico es la deficiencia de hierro. Entonces, la alternativa que deberíamos escoger o marcar sería la A, que implica la deficiencia de hierro. Entonces, la respuesta o la premisa, digamos, completa sería: la deficiencia de hierro no se relaciona directamente con el alcoholismo. En cambio, todas las otras alternativas sí tienen que ver con el proceso de alcoholismo crónico.